Hola, buenas noches. Bienvenidos a La Vida de la Noche. Mi nombre es Andrés Manosalva y hoy lo estaremos acompañando con un personaje y un tema muy interesante, con una persona que le he dado el remoquete del decano del periodismo barranqueño, un gran amigo, una persona que me vio en los comienzos cuando fui consejero municipal de juventud y siempre me abría los espacios y sus micrófonos. Él es Pedro Severiche, reitero, en algunos tiempos se llamó el profesor del periodismo, de hecho tenía un espacio que se llamaba Al Tablero, pero para mí indudablemente es el decano del periodismo porteño. Pedro, buenas noches. Andrés, buenas noches. Gracias por esos elogios que me hacen sentir, no sé, complacido porque vienen de tus labios, de una amistad sincera de tantos años. Y sí, de las primeras entrevistas que tuviste en los espacios televisivos, estuvo el programa Primer Plano. Me recuerdo que eras obeso en esa época, las primeras. 145 kilos, teacher. Y después vino la reforma y te reformaste. Total, Pedrito, quiero arrancar con una pregunta así puntual. Si hoy se le acercara su nieta, la hija de un gran amigo suyo, y le dijera que quiere estudiar comunicación social y periodismo, ¿usted qué le respondería? Bueno, esta es la profesión más hermosa que hay, ¿no? La más bella del mundo, lo dijo ya García Márquez. Y eso va en el corazón de cada uno, ¿no? Eso no es por obtener un título, ni por figurar en la pantalla, ni ser uno protagonista de la noticia. Es un sentimiento que es para toda la vida. Yo la he invertido totalmente en mi oficio de periodista. Y cada día estamos aprendiendo. Fíjese usted que este sistema que estamos utilizando en esta noche es un sistema que no conozco, ¿sí? Y que me has mostrado y ya me queda la inquietud de aprenderle. De manera pues que si la intención de algún pariente mía, mi hija, Laura, pues ha obtenido el título profesional de comunicadora social y periodista de la Universidad de Pamplona, luego la posibilidad de una maestría en educación, pero también una especialización en la Sergio Arboleda y la maestría la hizo en Uniminuto. Pero mis hijos, yo tengo 3 hijos que tienen 3 aspectos de mi vida. Laura ha tomado por el camino de la comunicación pareciéndose a mí. Mi hija menor se fue por el camino de los idiomas y es una licenciada que ya dicta clases en distintas instituciones de Barranca Bermeja de una segunda lengua, que yo también fui profesor antes que ser periodista. Y mi hijo es un experto en manejo de la mecánica, de la soldadura, en fin, temas que aprendí cuando me gradué de bachiller en el técnico industrial y que en ese momento a mí me ponen un torno y no tengo ni idea, pero mis hijos resumen lo que ha sido mi vida con sus profesiones. Y entonces mi recomendación es que si sus hijos también quieren caminar por ese sendero, lo hagan con pasión, la pasión no solamente que se le imprime a una profesión como la que yo ejerzo, sino a todas las profesiones, pasión total por lo que se hace. Pedro, uno en psicología, una de las habilidades que debe tener el psicólogo es la habilidad de preguntar para con preguntas llegar a una situación concreta específica que quiere investigar. En eso nos parecemos mucho a los comunicadores y por eso parte de la razón de este espacio. Siempre me gusta hablar del origen. ¿Cómo llega Pedro Severiche? ¿Cómo llega Pedro Severiche? Porque tengo entendido que también estudió en Barranquilla, se ha movido por diferentes partes. ¿Cuál es ese canal que lo trae a Barranca Bermeja o que desde Barranca Bermeja lo lleva a otros lugares? Bueno, mi familia tiene ese origen del grueso de la familia de Barranca Bermeja. Venimos todos de lo que antes se llamaba el Bolívar Grande. Bolívar Grande era todo que Bolívar, Córdoba, Sucre era un solo departamento, ¿no? Mucha gente de Cincé se sentó aquí. En
Entonces, en esos pueblos lo que se escuchaba era el boom del petróleo, ¿cierto? Entonces, gente agricultora, gente dedicada a las labores del campo, veía un horizonte mucho más amplio, de mayores posibilidades, y su sueño era llegar a Barranca Bermeja. Pero mi familia, eh, cuando yo nazco, mi familia ya venía por la gloria, o sea, no hubo un tránsito directo de Cincé, Magangué, Barranca Bermeja, sino que hubo una parada de un tiempo larguito, porque allí mi abuelo trabajaba con la industria del petróleo, en la gloria que antes era el departamento del Magdalena y ahora es el departamento del Cesar. Allí nací yo y pues, digamos, 10 años después, mi familia definitivamente viene a Barranca Bermeja. Aquí tengo la posibilidad de estudiar y lo hago en lo que corresponde al bachillerato al técnico industrial, donde tengo una familia prácticamente, uno encontrarse con los egresados de la promoción del año 77, es una hermandad tremenda. Y bueno, y ya en el mundo industrial, mis compañeros cuando no los mismos recuerdan que ya montábamos una emisora con los pupitres y con todo esto en recreo, y pues yo era el locutor. Entonces, ahí está Carlos Vázquez, que es el director de artes de la Universidad de La Paz. De La Paz. Y me servía como de apoyo técnico, para decir que si es que había alguna técnica para emitir digamos, una señal de radio que era ficticia. Entonces poníamos música vallenata, en fin, Rapsodia Vallenata se llamaba el programa que teníamos con Carlos Vázquez en el colegio. Y fíjese usted que mi madre presta los servicios domésticos a una familia británica y hubo un tiempo en que yo tuve la posibilidad de vivir en el barrio Yariguíes. La familia británica, pues, mucho aprecio por mi madre, y como yo era el hijo de ella, pues me enseñaron el inglés. Y producto de eso, pues también quería llevarme para Canadá, cuando yo fueron trasladado a una firma que llama McKee, que fue la que hizo algunas, antes del ensanche de la refinería. Digamos que ellos hicieron trabajos importantes y después pues viajan por el mundo y querían llevarme. Mi abuela dijo que no, que yo aquí no me iba, pero ellos siguieron, Andrés, pagando mis estudios en el Colombo Americano de inglés para que lo aprendiera. Esto me dio la posibilidad de ir después a la Universidad del Atlántico a estudiar idiomas y regresar aquí a estar en los colegios donde fui profesor del colegio universitario. También quedan unos grandes amigos que fueron mis estudiantes en el colegio San José, que ya desapareció, en el colegio de la USO, que también, muchos de mis colegios, los colegios donde fui profesor ya no existen, sí. Pero quedan unos amigos. Por ejemplo, me encontré que día con Arturo Barros, que fue alumno mío en la USO nocturna, cuando el sindicato tenía esa posibilidad de brindar educación. Y Arturo fue la persona que durante años brindó su casa, refugio al hoy presidente de la República, Gustavo Petro. Y cuando yo quise entrevistarlo, no me acordaba que Arturo había sido alumno mío. Y me lo recordó, y eso fue un momento muy especial de ese reencuentro con mi pasado, que fue cuando fui profesor y después transitar a lo que ahora es el periodismo, que fue donde me quedé. Perfecto. Pedro, en esa ruta que usted nos ha contado y que usted ha tenido la oportunidad de vivir por su edad y por su tiempo en Barranca Bermeja, nosotros con sociólogos y psicólogos de la universidad con los que me gradué, con otros profesores como Rafa Velázquez, que ha escrito varios libros acerca de Barranca Bermeja, siempre hablábamos acerca de la identidad cultural de Barranca Bermeja, pero hace muchos años hablábamos de que precisamente como este territorio fue la casa de muchas culturas terminaron llegando aquí y eso terminó impidiendo que se creara una identidad como tal del barranqueño. Por eso aquí en esta ciudad es muy curioso encontrar personas, por ejemplo, cuando uno habla de la identidad y de la música desde el arte, uno llega a departamentos como Boyacá y uno se da cuenta que hay una línea en cuanto al arte musical. Pero si uno está en Barranca Bermeja, entiende
que hay una diversidad cultural en cuanto al arte y a la música, y aquí a los barranqueños no tenemos una línea definida. ¿Cuál cree usted que fue el impacto de toda esa explosión cultural en Barrancabermeja para que hoy nos encontremos más afín al río, a la cultura del río, que inclusive más afín a otras provincias de Santander, en donde uno llega, por ejemplo, a la provincia comunera y puede sentir que somos parte de un mismo departamento, pero que estamos un poco alejados en cuanto a las tradiciones y a la cultura? Nosotros estamos jodidos porque quedamos ahí en la mitad. No somos cachacos ni somos costeños. Cuando yo estudiaba en Barranquilla, me decían llegó el cachaco. Y cuando vas a Bucaramanga, Bogotá, dicen llegó el costeño. Correcto. Entonces, mi primer artículo que se dio, mi primer artículo publicado se llamaba así en un periódico de Don César González. Le decíamos al si puede, porque era cuando... La tarta, ok. No, mucho más atrás, no Mucho más recuerdo, atrás. pero le decíamos al si puede, porque era cuando él podía sacarlo, porque no salía, digamos, cada 15 días ni nada. Y mi artículo además hacia una identidad cultural. A estos años me pregunto yo, eso que escribí, en esa búsqueda de una identidad cultural, si hemos avanzado. Pues aquí hay unas raíces, digamos, lo que te contaba de cómo llega toda esta población de Bolívar Grande y se toman prácticamente con su mano de obra fuerte, porque fue esa mano de obra que en la hoja de vida la presentaron los callos en la mano para trabajar, pues ellos sentó una huella importante en nuestra cultura. De allí la música, que antes que el vallenato fue la cumbia, y por eso esa identidad que no le hemos dado la trascendencia que ya hablábamos con la familia y el propio Juan Bautista Madera Castro, con su clarinete al lado de Wilson Choperena y la orquesta de Pedro Salcedo hicieron ese himno, que se escucha más la pollera colorada como himno por fuera, ¿sí? Que el mismo himno de Colombia. Eso Correcto. es aquí, ¿cierto? Eso son raíces nuestras que quizás no le hemos dado la trascendencia para ir afianzando esas raíces. Usted fíjese cómo la casa de Diomedes Díaz, o la ventanita mejor que él canta, eso tú vas allá y te tomas una fotografía y pagas, ¿cierto? Como un Correcto. sitio de obligada presencia de los turistas. Aquí estamos preguntando dónde era el bar Hawái, que fue donde se pegó ese grito que se identifica a la pollera colorada, que fue donde estuvo la inspiración de estos músicos, y no hemos podido conseguir. Hay una referencia entre lo que fue la Mafafa, que tú no conoces, era un sitio de chicas malas, que eran no tan malas, eran muy bonitas, y allí concluía todo, ¿cierto? Pero también anterior a eso estaba el bar Hawái, donde me cuentan que era famoso el baile de la pluma. Era que a la persona le metían una pluma en el ano y si se le caía, perdía la apuesta. Entonces era una tradición también de esos hombres del petróleo burdos, ellos, analfabetas, muchos de... Pero con un hecho que sí marca a esa gente, la familia. O sea, cómo se mantuvieron, a pesar de ser unas personas iletradas, mantuvieron la posibilidad de tener el hogar y formar hombres que en su mayoría son profesionales. Yo creo que Barrancabermeja debe tener una de las tasas más altas en el país de gente educada en los niveles universitarios, porque todo este plan educacional, toda esa forma como la gente educó a sus hijos, y ahora que hay más posibilidad de llegar a la educación superior, pues creo que Barrancabermeja debe darse unos lujos importantes. Entonces, creo que estamos en ese camino, ya sentadas las bases de ser una cultura del río, como lo has dicho, que quizás hemos vivido a espaldas de ella, y el propósito de los discursos políticos recientes es ese, la apuesta del río. Pero fíjese usted cómo cuando se tiene ese deseo hay cosas tan feas como lo de Navelena, ¿cierto? Se pierde la posibilidad de la recuperación del río para convertirlo como la autopista que fue en su momento. Y se pierde, y han pasado 3 gobiernos y no nacionales, y no se ha podido consolidar esa navegabilidad. Pero el río es nuestra identidad, el río, el pescado, el sancocho, nuestra forma de vestir, nuestra forma de bailar, todo eso es cultura Perfecto. nuestra. Pero a mí me pasa algo que yo sé que también a usted le pasaba, no sé si ya con los años le ha dejado de ocurrir,
pero sí lo vi en dos momentos y vamos a hablar de uno de ellos, donde Pedro se indigna mucho. Y cuando hablamos de todo lo que en términos de patrimonio tenemos y en cómo ese patrimonio puede volverse turismo, como bien precisamente veía hace 2 días, se cumplió 3 años desde que se inauguró el Museo del Carnaval en Barranquilla, lo inauguró Alechar. Yo tuve la oportunidad de visitar el museo y básicamente, Pedro, eso es una infraestructura donde tienen los vestidos de las mujeres que han sido reinas del carnaval, donde tienen varios tipos de picó y entonces uno llega y se toma la foto, pero digamos es todo el concepto que hay alrededor del turismo y de cómo nosotros podemos potencializarlo y cómo tenemos. Entonces, cuando hablamos de esas cosas, uno se indigna de por qué en Barranca Bermeja no ocurre eso. Entonces, yo quiero conectar con una situación. Yo a Pedro lo conozco hace 22 años, pero lo vengo escuchando hace 24. Un episodio en un festival vallenato, Pedro. Se fue la luz. Vamos saltando de temas a temas. Ya hablamos un poco de historia. Ahora hablemos un poco de la personalidad de Pedro y si todavía se indigna de la manera en que se indignó en ese momento. Yo lo he observado 2 veces, Pedro. Una fue allí y una fue una vez que hicimos una colecta para los damnificados de un invierno y usted se indignaba que dónde estaban los empresarios de Barranca Bermeja que apoyen, aquí hemos hecho mucha riqueza, pero hablemos específicamente del Festival Vallenato. El otro año se cumplen 20 años de que fue elegido ese señor alcalde, que en paz descanse, es decir, eso fue, creo que tuvo que haber sido en el 2004 o en el 2005, si no estoy mal. ¿Qué pasó? Fue en el año 2005. Ok. No hubo ninguna intención de lo que pasa es lo siguiente. Aquí Barranca Bermeja tiene una falencia de un sitio para sus espectáculos, por eso vemos los conciertos y la gente se amañó en la avenida. Sí. Una avenida del ferrocarril habilitada como una pista de baile, como una pista de concierto. Entonces, en ese Festival Vallenato del 2005, yo fui elegido presidente de la fundación y el doctor Cote ya creo en su segundo año de gobierno. Ayudó mucho. El doctor Cote ayudó mucho porque él fue muy amigo de Escalona y ya Escalona lo habíamos traído en el 2004 y fue maravilloso todo lo que se ambientó. Y me apoyó mucho en la organización de ese festival. Pero ese festival tenía una connotación importante. Diomedes Díaz había salido de la cárcel. Ajá. Y ya había estado en Barranca Bermeja mediados de marzo o abril, no recuerdo bien, y había estado en el estadio de Bello. Entonces, pensamos en un escenario y dije, bueno, si ya Diomedes esto acá, pero el que lo traen la primera vez es un privado, o sea, digamos, un promotor de eventos, compran todas las fechas del artista y lo llevan por todo el país. Entonces, cuando llegan aquí, traen toda la infraestructura de luces y todo. El estadio, una cosa rara, un estadio que tenía su luminaria, se robaron hasta las torres y nadie se dio cuenta, con familias que quedaban viviendo en el estadio como celadores y no se dieron cuenta a qué horas se llevaron las torres y las luminarias. Ajá. Entonces, el propósito en ese momento era volver a hacer el festival allí y el día de cierre tener a Diomedes. Pero para eso había que iluminar el estadio, para eso había que arreglar la gramilla y todo lo que tiene que ver con el estadio, donde íbamos a concentrar el mayor número de personas. Las graderías se pintaron, quedó muy bien, pero el escenario abajo era un barrial, porque y eso fue la primera noche, comenzamos con viernes, sábado y domingo. Eso fue un viernes. Entonces, en todos estos trámites que yo había delegado a unos amigos que estuvieran pendientes, a Ecopetrol incluso nos prestó una máquina para generar energía en caso de que nos faltara. Pero algunos amigos míos se concentraron más en el festival y se olvidaron de que había que iluminar eso. Entonces, yo estaba en Bucaramanga organizando todo el apoyo de la gobernación al festival.
y usted sabe que eso hay que legalizar con póliza y todo el trámite, y ese contrato se salvó, ya, mejor dicho, al cierre, a puerta de cerrarse la compra de póliza, en fin, y se logró pues tener el recurso. Recuerdo que el secretario de Desarrollo de esa época de la gobernación era Juan Carlos Sierra, ya siempre se recuerda eso y se ríe. Entonces, ¿qué pasó? Córrale de Bucaramanga para acá, y cuando llegamos al estadio, yo había invitado a una persona que todavía siento pena porque lo invité de una manera muy especial. Era también un homenajeado era homenajeado él y Garibaldi, José Garibaldi Fuentes. Se trata de Fernando Meneses, Momentos de Amor, todas esas canciones bonitas que le compuso al binomio. Entonces ese es de la gloria de mi pueblo, la gloria César. Y él ya es un médico, es un ginecólogo pensionado del Seguro Social, en fin, un hombre que vive muy feliz. Entonces, yo llego y subo a la tarima y eso estaba oscuro, y a la gente le picaban las hormigas, la gente metida en el fango, y entonces esa oscuridad me inspira, se me salió el político que llevo ahí en el fondo, ¿cierto? Entonces yo vengo con una plaza pública y tomé un discurso politiquero, veintejuliero, y me despaché hablando de las condiciones. Yo le decía a mi paisano Meneses que se justificaba un pueblo donde nacimos nosotros en la gloria con total abandono, andar en el polvo y andar también en el barro, pero no aquí, en un pueblo con tanta riqueza, y mostraba la refinería. Entonces un discurso que se contagió, y en ese público estaban los trabajadores de la SABA. Acaba de digamos, convertir a Aguas de Barranca Bermeja como la empresa que soy, pero se liquidaba Edazaba. Edazaba, claro. Sí. Entonces, todos los manes que estaban liquidados, que no pasaron a la otra empresa, estaban putos y estaban esperando el momento oportuno para rechiflar a Cote, ¿entiendes? Y yo no sé, pero repito, yo llegué de Bucaramanga, además no estaba borracho porque llevo mucho tiempo, yo hice muchos shows también cuando era digamos, alcohólico. Y estaba bueno y sano. Entonces, claro, esta gente aprovechó. Cuando el doctor Cote le toca hablar, se viene esa rechifla de Padre Nuestro. La tomaron incluso contra doña Liliana, su señora, y todo lo que estaba allí. Y yo, trágame tierra, porque... Entonces, ese señor salió, pero si usted me ve a mí salir de Casillas, peor ese señor iba echando candela, la señora atrás y se fueron. Dios mío, ¿yo qué hice? Pues, de todas maneras, el espectáculo siguió, y siguió como con más sabrosura. Tocó Alfredo Gutiérrez, tocó Iván Villazón, pero yo al otro día no era capaz de levantarme, porque yo decía, qué pena con esto. Yo envié emisarios, el señor no me quiso atender, decía que él no me volvió a hablar. Y bueno, pero mira las cosas de la vida, no me volvió a hablar. Su gobierno, yo fui un periodista vetado, ¿cierto? No quería saber nada, a punto que yo tuve que renunciar al festival porque si no le giraban recursos al festival. Y eso pasó, pero la vida me dio una oportunidad, y fue entrevistar al doctor Cote un día antes de que se matara en su avión. He visto esa grabación muchas veces. Entonces, yo me excuso con él si lo había ofendido. Le pido perdón si llegué a comportarme mal. Y es cuando él dice, le pregunto que si quiere volver a ser alcalde de Barranca Bermeja, y él manifiesta que él ha hecho un pacto con Dios para vivir 21 años más. Y lo que le quedaban era 21 horas, porque al día siguiente murió. Entonces me marcó mucho Edgar Cote, además que fue mi amigo antes de toda esta situación, un grande amigo. Cote le tocó muy duro. Cote, a pesar de su condición de hombre preparado, padre de Andrea Cote y todo, a él le tocó llevar del bulto. Cote vivió en una piecita antes de ser alcalde. Todo el tema político le costó muy duro, y después tuvo la oportunidad de resarcirse. Pero conmigo hubo esa situación de esa rechifla que pasó a la historia. Uno de los hechos del centenario debería ser la rechifla de Cote. Y Diomedes se presentó y ya, pero párenle bola, después al siguiente día ya había iluminación, ya habían pasado la cuchilla, todo estaba perfecto, o sea que valió la pena hacer el reclamo. Y cuando Diomedes le tocó el turno, eso fue una maravilla, todo lleno ese estadio. Diomedes le habíamos pagado una tanda y le regaló a Barranca Bermeja una segunda, y bueno, maravilloso, ese festival inolvidable. Pero yo lo recuerdo, yo estuve
como asistente allí. Sí recuerdo el primer día, los zapatos que mi papá, yo estaba en la universidad en esa época, recuerdo que los zapatos entraron, eran unos tenis blancos y salieron cafés por todo el barrial que había en ese momento. Estuve presente en los dos conciertos, también en ese de Diomedes, cuando el que era el alcalde de ese momento le regaló una virgen grande a Diomedes Díaz, no sé si recuerde. Sí, fue alcalde, pero de otro pueblo, alcalde de Cantagallo. El de Cantagallo, el de Cantagallo, Le trajo una fue el virgen. alcalde de Cantagallo y le regaló una virgen y bueno, ahí nos gozamos ese concierto. Pedro, ¿cuál ha sido usted ha sido muy cercano al Festival Vallenato? Yo he valorado su esfuerzo, el cariño que usted le tiene al festival, lo que ha pasado durante este tiempo. ¿Qué pasa con el festival? Yo soy de los que cree que a ese tipo de eventos hay que generarle clúster, que es lo que hace, por ejemplo, Cali con las ferias de Cali, lo que hace Valledupar con el Festival Vallenato, lo que hace Barranquilla con el Carnaval, pero a eso hay que meterle voluntad y con la voluntad plata para que termine alrededor del festival teniendo otra serie de accesorios que permitan generar toda una integración alrededor de un evento. Entonces, veíamos el festival hace 20 años, que hace 20, 18 años, y el festival pasó de llenar el estadio a meterse en el parque infantil. ¿Qué cree usted que ha pasado allí? Bueno, el paso de los años también impacta este tipo de eventos, ¿cierto? Quienes lo dirigen también tienen su estilo. Yo diría que el festival ha tenido tres momentos, ¿no? El que lo tiene Jorge Padilla, que inicia hace los dos primeros, prácticamente en el segundo ya había tirado la toalla, y aparece la figura de Gilberto Jiménez Taborda, que era un reconocido hombre de radio, pero también muy cercano al doctor Horacio Serpa, que lo llevó hasta ser diputado. Entonces, él le da una característica muy especial, lleva hasta un rey de reyes, Gilberto, y lo concentró en la floresta. Eso fue maravilloso, eso allá es inolvidable también. Pero ya pasa esa época de Gilberto y llega la de Campillo y la que estoy yo. Digamos que este festival, cuando lo tomamos nosotros, es un poco irresponsable. Somos desabrochados y incluso había dificultades a veces con los premios. Pero había la sabrosura de eso, la sabrosura hasta de quedar mal, porque la gente le quedaba viendo el siguiente festival venía. Pero había también que por lo menos la empresa de aseo de aquí, ¿cómo se llamaba en ese entonces? La del señor Borges, ¿se acuerda? El señor Borges era Rediva, era muy amigo de Villazón. Entonces, cada vez que era un festival vallenato, él ponía Villazón, así ahí está Villazón y no cobraba nada. Pero además de eso, yo no sé, Campillo era muy bueno para conseguir, digamos, artistas reconocidos. Entonces aquí estuvieron los hermanos Zuleta, estuvo Jorge Oñate, estuvo todo la pesada, yo creo que faltó por ahí el binomio de oro, sí, creo que no estuvo, y uno o dos nada, pero el resto, nosotros no sé cómo pagábamos eso, pero se pagaba y había la alegría y la indisciplina también, como que a la gente le gustaba eso. Ajá. Y bueno, hasta que ya hizo crisis, porque ya las cosas así indisciplinadas hacen crisis. Y viene un momento de orden, ¿sí? Fíjese usted, de orden que es el que tiene nuestro grato amigo Gregorio Ortiz de Palsa. Él es muy exigente en cuanto a la conservación de la cultura vallenata como tal, o sea, el mantenerse en los ritmos como tal. Y entonces para él lo más importante es el concurso y no el invitado, que nosotros quizás le dábamos más privilegio porque nos preguntaban, ¿quién viene este año? Pues, que viene Diomedes, entonces ya la gente comenzaba, viene Diomedes para el festival, viene Villazón, viene tal, Leo Gutiérrez. Ahora no hay quizás se ha conseguido, digamos, otras personas que apoyan
y traen el evento de artistas, pero va separado de lo que es el concurso. Entonces, ellos se concentra más con su equipo en que el concurso se gane. Y fíjense usted, a pesar de que se haga en el parque infantil donde nació el festival, de que de pronto no asistan masivamente, este es un festival que le tienen un respeto porque es el único que paga los premios en tarima. Ok. O sea, tiene mucha credibilidad y le doy respeto. Pero sí le falta digamos, ese gustico de la indisciplina que permitía, digamos, tener a la gente contenta y en todos esos momentos de felicidad que vivimos alrededor del festival. Yo, sin embargo, sigo al lado de Gregorio, todo lo que pueda, todo acompañarlo, porque él se echó el festival al hombro por cuando ya nadie daba un peso y no lo dejaba morir. Y este es el evento más antiguo, el evento cultural y artístico más antiguo de la ciudad, que es el Festival Vallenato. Y él ha logrado eso. Hace poco, Pedro, se realizó el Festival de Compositores que se hace en San Juan, en La Guajira, y me di cuenta que hubo mucha... el festival fue muy rodeado y el festival tuvo muchos artistas, estuvo Silvestre, estuvo Churo, estuvo Jorge Celedón, pero obviamente sí, digamos, viendo el énfasis, porque los artistas jalan mucho, pero obviamente su tradición de compositores la seguía conservando. Allí Álvaro Álvarez, que se denomina un folclorista, lo vi patinándolo mucho. Creo que se puede mezclar una cosa y la otra para que la una no termine, que ha sido una de las críticas que ha tenido el Festival de Valledupar, que precisamente se ha concentrado un poco más en lo comercial de los artistas que en la esencia del mismo festival. Pero yo creo, no sé usted, Pedro, qué piense, que una cosa no desplaza a la otra. Hay que hacer la fusión, que se compagina. Y con esa fusión se genera allí. Pero me devuelvo un poquito a lo que hablábamos ahorita del Garcote. Entonces, no lo veía desde el 2015 hasta él falleció en el 2020, abril del 2020, si no estoy mal, perdón, del 2012, del 2012. Desde el 2005, 4, que fue ese festival, no lo volvió a ver hasta el 2012. No lo volví a ver, o sea, ahí me daba la espalda. Es un tipo jodido. Yo escribí algo sobre él, ya no recuerdo, como el arquitecto del aire. Lo recuerdo. Él era un hombre jodido. Cote nos dejó muchas enseñanzas, una ciudad organizada, una ciudad proyectada. Lo que ha faltado quizás ese sello de los que lo han sucedido. Es que su condición de arquitecto le permitía eso, un tipo muy ordenado. Y a pesar de esa, digamos, forma como me llegó a odiar, yo siempre lo quise. Sí. Y después, ese momento que hubo, esa posibilidad de hablar y alcanzarme a despedir de él y poder yo excusarme si lo había ofendido, eso también marca un momento importante de mi vida porque fue una despedida que quedó grabada, ¿cierto? Eso fue un sábado, cayó la avioneta, la entrevista no había salido, yo no sé, la tenía ahí, yo no trabajaba los sábados, sin embargo ese día me fui a ver él. Y cuando sé que es Cote, yo le digo a los compañeros de enlace, allá hay una entrevista que el doctor Cote nos dio ayer, pero yo no recordaba que él había dicho que le quedaban 21 años de vida. Todo eso lo fui viendo en la medida en que él iba hablando. Y fue un momento hasta raro, no sabe uno qué cosas tiene el destino, ¿cierto? Correcto. Exacto. A mí me ha pasado con los gobernantes una cosa, yo soy grandes amigos de los gobernantes cuando ya no son gobernantes. Con todo, los mismos Aguilar son muy amigos míos cuando no están en el poder. El doctor Cote, un día estaba, el doctor Horacio Serpa, cuando perdió la segunda o tercera candidatura a la presidencia, nos encontramos en un velorio los dos solos en Los Olivos, acompañando a un muerto, ni siquiera la familia, de los dos solitos. Y yo le dije, hermano, en la vida me ha tocado esto, estar a los lados de los hombres que tuvieron poder y ya no lo tienen. Se lo olvidó Rodolfo González, hermano, ya ustedes no tienen poder.
y vea cómo no, estas son cosas que deben escribirse porque son momentos importantes de la vida que me ha pasado. Esa entrevista, Pedro, recuerdo que fue como en un auditorio en Policlínica. Sí, Policlínica. Era un homenaje a una conferencia que dictaba el doctor Nelson Pinilla. Pero no, era algo constitucional que estaban haciendo allí. Y yo llegué, ya se había terminado. Llegué y fue como a entrevistar a Pinilla. Lo entrevisté y lo vi a él. Y entonces pasé a entrevistarlo y ahí fue cuando se despidió. Yo recuerdo muy bien esa entrevista. Entonces, ¿cómo lo toma por sorpresa? Yo en esa época vivía en Vivero, que quedaba ahí cerca a la finca Olga Lucía, donde fue el accidente. ¿Lo tomó por sorpresa ese nefasto hecho, Pedro? Pues yo voy a la avioneta allá. Yo llegué al sitio y todavía no sabíamos quiénes se habían estrellado. Sí. No sabíamos. Incluso, bueno, pasó lo siguiente. Ya comienza cuando se conoce ya de que el doctor Cote estaba sobrevolando allí con el doctor Larios y con Palomino, los lotes del lugar que habían pasado por Galucía muy bajito, ya se confirma que fueron ellos. Incluso decían que uno de los que iba a la avioneta era Darío Echeverri. Y comenzamos a llamar a Darío Echeverri, ¿usted está vivo o está muerto? Porque dice que porque alguien habló desde la avioneta con alguien de allá de Olga Lucía y la voz, creo que de Palomino se parecía a la de Darío Echeverri, algo así, y daban por hecho que Darío se había matado ahí también. Y dice, pero ¿cómo usted iba a matarse en una avioneta de Cote si ustedes no se gustaban? ¿Cómo iba a estar usted montado ahí? Eso ocurrió en esa ocasión. Pedro, ya hablamos un poco de política y de alcaldes, y Edgar Cote y yo coincido con usted en ese legado que dejó el doctor Edgar Cote. Quiero contar que el doctor Edgar Cote fue mi primer voto como mayor de edad, porque yo, digamos, cuando fue la elección de Julio César Ardila, yo era menor de edad, tenía 17 años, 16 en ese momento, que fue en el año 2000, si no estoy mal, cuando perdió con Pedro Flores, y en ese momento no había reforma política y los periodos eran de 3 años. Perdió Pedro Flores. En el periodo de Julio César fue el último periodo de 3 años. A partir de ahí se genera la reforma política que les amplía el periodo de 3 a 4 años a los alcaldes, y ahí es donde sale Edgar Cote elegido como alcalde en el 2003. Yo inclusive tengo por allí una foto de una calcomanía que pegué en una agenda que se llamaba Es el Momento. Fue esa campaña de Edgar Cote. ¿Qué piensa usted, Pedro, de esos ejercicios de gobierno? Usted acá ha podido cubrir la mayoría de gobiernos. ¿Influye o no el estilo y el perfil psicológico del gobernante a la hora de ejercer la administración pública en el territorio? Sí, señor. Pero permíteme, aquí hago una interrupción a lo de entrevista de pueblo. Hija, allá hay unos pescados, a ver si... allá está el centro, hija. Él está por allá por los lados de la polideportiva, ¿no? Ojo, porque se va y entonces se pierde el padre. Pero, y por acá le complemento, mire, a este es mi fascinación. Se llama Samuel. Este es su nieto. Es mi nieto menor. Sí, se llama Andrés. Diga, hola, Andrés. Hola, Samuel. Hola. ¿Cómo se llaman los dinosaurios? ¿Triceratops? Sí. ¿Cómo es? No. Bueno, vaya con la mamá. Yo diría, hay unos gobiernos que marcaron con un estilo propio. El gobierno de Mario Eván. Un gobierno ordenado también. Incluso de las mayores inversiones de la nación se dieron en el gobierno de Mario, especialmente en infraestructura educativa. Pero era que había una ventaja. Mario Eván no gustaba de Serpa, pero Serpa era el ministro del gobierno de Samper, y nada más con presentarse y decir que él era el alcalde de Barranca Bermeja, los demás no sabían que era enemigo de Serpa y le abrieron las puertas, ¿cierto? Y quizás no hubo más inversión del gobierno nacional porque la terquedad de Mario Eván, que también es terco como Cote, creo que tienen origen turco todos ellos, son tercos,
Y entonces me pidió que Barranca Bermeja, pero miren, lograron traer aquí los Juegos Nacionales, el Mundial de Patinaje, que también me imagino tendría por ahí unos 14 años, 15 años cuando hubo las competencias. Eso fue en el 97, más o menos, 96, 97, algo así. Maravilloso. Entonces, Mario le pone una marca. Pero más atrás estuvo Rafael Fernández, que fue un ejecutivo que estuvo en los oleoductos y toda esta cosa y llevó a ser ejecutivo. Era un tipo que no era sino bachiller, pero muy ordenado también. Marcó todo esto que vemos acá, Puente Elevado, Plaza Satélite, todo eso se dio en la construcción del primer alcalde popular que fue. Le dan 2 años y en 2 años se hacía más que ahora que son 4. Después vino, después vino Jorge Gómez, que era como un continuismo del fila allí, ¿cierto? Y pues no deja muchas marcas. Después eso irrumpe con la llegada del Quimbueno, con su estilo desabrochado, que es lo que te digo, aquí nos gusta esa forma de ser así, descomplicados. Su juventud y su forma pues acabaron con toda una hegemonía del fila aquí. Ya hablamos de Mario Evan, vuelve otra vez el Quimbueno, aparece Julio César hay que abonarle algo. Julio César le puso orden a las finanzas de Barranca Bermeja. Eso era un caos, ir a cobrar una cuenta a la tesorería. Eso allá se perdían las cuentas y, bueno, me pasaba de todo. Ordenaron la casa y a partir de ahí, usted no ha vuelto a ver, pues ya todo está sistematizado en estos tiempos, pero ellos pusieron orden. Y hay quienes dicen que uno de los gobiernos también muy juiciosos en cuanto a todo lo que era la estructura administrativa fue el de Julio César, con lo que todos sabemos pasó después. Que fue una tragedia para su vida haber sido el alcalde de esta ciudad, como le fue para Abelardo y para todos los que estuvieron ahí embarcados en esa página triste de la ciudad. Después viene Cote, ¿cierto? Cote había competido con todos ellos y en todas había perdido. Todas las había perdido. Ya hablamos de Cote como tal. Después viene Carlos Contreras con su estilo de la mochila y todo, que un alcalde fue muy, digamos, un poco inmaduro, ¿cierto? Como muy joven, como que no se esperaba ganarse. Esa vez pierde Alfonso El Gas, que sí ya venía con una preparación universitaria profunda de todo un estilo de gobierno que se daba como el favorito, sin embargo, no fue. Y después vuelve el Quimbueno, ¿cierto? A él el Quimbueno, le decíamos cuando iba para la tercera vez, tiene que ser más ordenado esta vez, y lo juraba que iba a ser, volvió, y con su estilo de siempre, ¿cierto? Y después viene Darío Echeverri con su estilo propio también. Todo el mundo sabe que él es cascarrabia, pero es un hombre que tiene fama de haber cumplido los pactos políticos, que es lo que no se respeta ahora. Entonces, y después se da el triunfo de Alfonso El Gas con su forma de ser también. Digamos, no es un político que tenga ese abrazo del Quimbueno, pero es un político muy ordenado. Nadie le puede quitar que tiene un POT que ordenó la ciudad por los próximos años, ¿cierto? La legalización de todos estos barrios que estaban como asentamientos humanos, toda la preparación con las becas y todo. Va a dejar, el que llegue va a encontrar la ciudad, como cuando Peñalosa ordenó también Bogotá, el que llegó tenía todo hechecito porque lo ordenó Peñalosa. Aquí va a pasar lo mismo. No sé quién llegará, pero ahí viene nuevamente el tiburón canoso, le dicen, asomándose por ahí por las costas nuevamente el tiburón. Pero hay otros ya hay momentos distintos, ¿cierto? Todo esto que ha pasado a nivel nacional con el triunfo de Petro, la consolidación de la izquierda por primera vez en el poder, y lo que va a pasar a nivel departamental, ¿no? Aquí vienen unos periodos de Aguilar, liberal, tocaría un liberal ahora, por eso están mostrando una figura liberal, Fernando Vargas, como para seguir en esa tradición, pero vuelven otra vez a aparecer los militares, creo que viene un militar también nuevamente como asomándose ahí, de manera que se vuelve muy interesante. Me tocó el tema que no nos vacilo, ¿no? Como hacer ya la bitácora política de lo que viene el próximo 2023, año electoral. Pedro, ¿cómo ve usted la evolución del periodismo? Me comentaba ahorita detrás de cámaras que cuando estaba en Yariguíes no manejaba redes, no conocía de redes. ¿Cómo han roto esquemas en el medio, en la forma de comunicar las redes sociales?
que días tuve la oportunidad de verme una serie en Netflix que se llama Playlist, y es de este pionero de la plataforma Spotify, y cómo en su momento él llegaba a venderle a Sony su idea de tener una plataforma digital con música, y Sony lo rechazaba. Existía en ese momento toda una confrontación por la piratería, pero al final el mercado y las ideas de innovación digital terminan siendo como un monstruo que absorbe rápidamente medios y formas tradicionales, en el caso de la música. ¿Cómo irrumpen las redes y todas estas formas que hay hoy y que le permitieron salir de los esquemas tradicionales de comunicación, como lo era un canal formalmente, una editorial específica como El Tiempo, como El Espectador, y que ahora existe una masificación en la información, pero que además le permite a cualquiera comunicar o informar? Pedro, que viene de una escuela tradicional, ¿cómo lo termina atravesando todo este fenómeno de las redes sociales? Bueno, se la voy a responder con un recomendado suyo, ya la voy a mostrar, pero a mí me ha tocado 3 etapas del periodismo. Aquí, cuando trabajaba en Vanguardia, que fue donde me inicié, nosotros teníamos que enviar a la medianoche todo el material de papel en un carro para que llegara allá. Y la impresión se daba en lo que llaman en frío, no recuerdo bien, que eran las letras al revés. ¿Qué año, Pedro? Estamos hablando del año 82. Ok. Entonces, hace que 40 años. Entonces, todavía no había todo este sistema que fue modernizando toda esta situación. La telefonía muy pobre para todos estos temas de enviar fotografía y todo. Era yo todavía me pregunto cómo hacíamos, pero lo hacíamos. Luego ya vienen otros tiempos y va entrando todo el tema de la computarización, y ahí estamos. También nos fuimos acomodando y ahora estamos en esto que usted me recomendó que diga. Nos lo leímos juntos. Sí, señor. El poder de la información con todo lo que es la digitalización y la crisis que eso afronta la democracia. Entonces, la forma como se maneja la comunicación con base en estos, ¿cómo se llama? Algoritmos. Toda esta situación no la entiende uno, y los jóvenes tienen una facilidad de hacerlo, ¿cierto? Y entonces uno le toca sobrevivir. Nadie tiene la culpa que ellos hayan nacido en esta época y nosotros no. A nosotros nos tocó lo análogo, a ellos nos tocó lo digital. Pero mire usted, ya los millennials ya son viejos. Los millennials comparados con los de ahora ya no les llevan un tinto. Imagínense cómo quedamos nosotros. Pero ahí hemos luchado. Pero ahí, ¿cuál es la diferencia? El día de los plumas de oro me eché un discursito ahí como sabrosongo sobre la libertad de expresión y cómo afecta precisamente este tipo de digitalización y de lo que llaman posverdad, que no es sino mentira, a todo lo que corresponde al periodismo como tal, periodismo serio. La única forma de romper, para no ganar, ya no puede competir con un accidente que hubo allí, un muerto, porque el que no sea periodista tiene un celular, ya le ganó. Nos queda la investigación, la forma de narrar las cosas, pero saber narrar también en el sistema de que ya a la gente le gusta leer tan largo, ¿cierto? Concentrar lo que se dice con una... Daniel Coronel lo decía y se mantiene es vigente con todo lo que hace semanalmente, con sus investigaciones, en fin, que viene también de un periodismo análogo, y ahí está vigente por la investigación, por la crónica bien hecha, por el reportaje bien hecho. Nosotros que tenemos la oportunidad de estar en la televisión tenemos ese lenguaje que nos permite precisamente ilustrar mejor lo que hacemos. Yo pasé de la prensa como tal escrita a la radio, y de la radio di el salto a la televisión y ahí me he quedado. Y me gusta mucho cómo en conjunto elaboramos una nota cuando va con sonidos, imágenes, todos los testimonios que podamos. Y es una ricura. Hay notas de notas que las ve uno ahora, ha hecho varios años, y se preguntan en qué momento lo hice, pero es maravilloso. De manera pues que todo eso nos permite seguir vigente
y le anuncio que ya renové contrato para el 2023, estamos acelerándonos, porque pensaban que me iba, no señor, pues le doy la buena nueva de que ahí seguimos, comenzamos Enlace Noticias el próximo año, el 1 de enero, no, porque no se trabaja, pero el 2 estaremos ahí cansándonos con esta cara. Yo quería, pero aquí estamos. Yo quería hacerle esa pregunta de último, pero ya que usted se adelantó un poco, ¿ha pensado algún día en pensionarse, en retirarse? Usted nos haría mucha falta, Pedro, porque su estilo, su forma, su conocimiento. Yo tengo una anécdota, Pedro, y es que cuando uno habla con usted, usted logra traer lo macro al contexto. Entonces, en algunos momentos tuve la oportunidad de charlar con usted cuando me comentaba acerca, por ejemplo, del impacto que tendría todo el asunto de Odebrecht en Barranca Bermeja con las diferentes obras. Entonces, usted nos haría mucha falta. ¿Ha pensado algún día retirarse de este o sería como dice el maestro Poncho Zuleta? Dejaría de soñar el día en que me retire. Sí, sí, ciertamente. Había un locutor, Eucadio Bermúdez, creo que vivía en Miami, y le preguntaban lo mismo que me está preguntando, y él respondía: el talento no se jubila. Ajá. Usted ya mira mal que ahí sale con su arruguero, pero ahí está, no tira la toalla. Nosotros seguiremos dando lora. Hay un tipo, un taxi aquí que siempre que me ve saca la cabeza y jubílense, déle paso a otro. Y yo le conté, su madre. Perfecto, perfecto. Entonces lo tendremos para rato. Pedro, esta pregunta ya se la había hecho un día que nos comimos una picada hablando de diversos temas políticos, pero este no es político. ¿Cuál cree usted que va a ser entonces el futuro de los canales formales como medios de comunicación en lo local? El futuro de Enlace Televisión, el futuro de Telepetróleo, hoy con un consumo mucho más light de toda la información, un consumo, como diría el sociólogo Sigmund Bauman, un consumo más líquido de la sociedad líquida. ¿Cuál cree usted que va a ser el futuro de los canales? Yo veo que los dos han intentado reinventarse, pero claramente no es lo mismo. Pero hay una buena noticia. El próximo año, Enlace cumple 29 años, el próximo, no sé cuánto cumple Telepetróleo, pero está por encima de los 20, creo. Tanto Telepetróleo como Enlace entran a la TDT. Perfecto. Que es un sistema de televisión que se ha digital terrestre. HD y todo, y con una antenita tú entras ahí y ya no hay la limitante, ya va a haber una explosión de poder tener la señal no solo aquí, sino en cualquier lugar del mundo, porque sí. Entra la TDT. Eso costó una plata, o sea, hubo una inversión importante de las dos empresas que vea ustedes se unieron para poder tener TDT, porque usted lo ha dicho, estamos quedando cortos ante este tsunami de lo digital. Entonces, y como ya todo también podemos acoplar la televisión y lo digital, incluso la TDT tiene radio. O sea, nosotros podemos hacer, por ejemplo, el programa de la mañana Enlace Radio, sí, ir por radio como tal. O sea, nosotros hicimos un intento que se llama Enlace Radio porque íbamos por esas emisoras virtuales y no se consolidó. Esta es una señal TDT que tiene televisión, pero también es señal de radio. O sea, tú vas a poder escucharnos como una radio local con sonido de FM y también el Telepetróleo lo vas a poder escuchar de esa manera. Entonces yo creo que hay un paso importante, ¿sí? Un paso importante. Sí hay que reinventarnos en muchas cosas de la presentación, del estilo, además de la oferta de la parrilla, que sea más nutrida. Todo esto se afecta por, digamos, lo comercial, o sea, ya no es lo mismo conseguir una pauta gruesa. Como en el pasado no había competencia, ¿no? Ahora cualquiera puede tener su publicidad en las redes sociales, pero hay que buscarla, o sea, si han sobrevivido los canales nacionales con todas las... Aquí también, y ese es el reto, ¿no? Yo me pongo a mirar una cosa, Andrés, cómo sobrevivimos los 2 años de pandemia, o sea, cómo hacíamos nosotros noticias, cómo no dejamos de emitir un solo día, a pesar de estar en la casa. Sí. Y nos mantuvimos y uno ve ahora lo que hicimos en ese momento. Mira, hay una niña que es la Pola Jaime, que estaba embarazada y así llegaba al canal en medio de la pandemia con el editor, le decimos la ardilla,
Y nosotros de la casa nutríamos todas las cosas. Y ellos dos, durante más de un año, hicieron posible tener el enlace Noticias al Aire. Y salió del set de presentación a la clínica La Pola a tener familia, y eso es maravilloso porque es una entrega total a lo que uno hace, ¿cierto? Entonces yo creo que llegó el momento de la reinvención. Esto de la TDT me tiene maravillado, y te prometo que de las primeras entrevistas que vamos a hacer en TDT es la que te vamos a hacer aquí, Andrés. Pedro, ahí estaré como siempre. Pedro, 2 preguntas para terminar. Dale. ¿Cuál ha sido la nota más dura, difícil, que ha sido un reto profesional, personal, que le ha tocado las fibras, que usted ha sentido que lo ha conmovido? Yo tengo una amiga periodista que me comenta que la nota más dura que hizo en su vida fue la de los profesores que murieron en el accidente de la Vía La Fortuna. ¿Cuál ha sido para Pedro la nota más dura? El 22 de octubre, ¿recuerdas tú un deslizamiento de tierra de Me Quiebra la Voz? En este sector hacia el Llanito, ¿cierto? Ver salir niños aplastados por el fango, hombres y mujeres desfilaban por ese despelladero que estaba allí, la impotencia de haber aguantado y la posibilidad de haber evitado la tragedia si no hubieran construido en esa falda. Fíjese usted que allí se desalojaron ese lugar y la gente impidió que otros llegaran, porque hubo el intento de volver a ocupar ese mismo sitio donde ocurrió la tragedia y la gente se opuso. Pero eso fue un momento doloroso, eso de la baja en muertos y baja en muertos, y las historias de los que se salvaron, de la perrita que se salva, de haber llegado. Yo llegué sin zapatos allá porque en el fango que había del tránsito se me perdieron, me quedé descalzo. Y no la forma como una miembro del cuerpo de bomberos voluntarios saca a una bebé, en la fotografía ya estaba muerta. Eso fue impactante. Y pues uno, pues el dolor del ser humano por todo este tema de miseria, de la falta de un techo digno, pero también de la terquedad a veces de nosotros de vivir en esas condiciones tan peligrosas. Pero eso fue reciente, eso fue 2017. Unos 4 o 5 años, creo yo, si no estoy mal, 4 o 5 años. Sí, sé que fue el 22 de octubre, pero no recuerdo el año, sí, y no me recuerdo cómo se llamaba, el sitio se llamaba. Es una tragedia reciente. Y para terminar, Pedro. Digo, la vicepresidente en su momento, Ramírez, se colocó al borde del precipicio y anunció que el gobierno nacional vendría con todas las ayudas. Pues no la volvimos a ver. Lo recuerdo. Bueno, Pedro, y la última, ¿cómo se sintió? Yo le denominé a esta entrevista de entrevistador a entrevistado. Me decía que yo pensaba, Pedro alguna vez ha hecho entrevistas. ¿Cómo se sintió? ¿Cuál ha sido la entrevista más que haya realizado que usted sienta, o es la primera vez? Sí. Cuéntenos esa primicia. No, yo creo que es la primera vez que me entrevista alguna vez. Yo estaba entrevistando a Carmelo Castilla y llegó a preguntarme, y aquel que pregunta soy yo, le dije. Aquel que pregunta soy yo, de hecho, a reír. No, Andrés, no quisiera pasar de esa oportunidad, aprovechar esa oportunidad para decir que hay un momento en mi vida muy especial, y es cuando son los resultados electorales, que tú has estado acompañándonos en los sets que habilitamos el próximo año. Ese es un momento maravilloso que se ha ido perdiendo por lo digital, como estamos hablando ya. No necesita ir a Bucaramanga, donde estaba la sala de prensa y todo lo que sea, y tener la posibilidad de emitir los resultados y paralizar a una ciudad, todo el mundo viendo una pantalla de televisión, claro, para conocer quién es su próximo gobernante. Eso para mí era una experiencia única. Pacho Serrano decía que él no caminaba, sino le evitaba cuando salía a la calle, veía todos los televisores con enlace. Claro. Y pues ahí he tenido la oportunidad de entrevistarlo a usted varias veces. La última incluso estuvimos haciendo ya aquí en el set, y no, ojalá haya una oportunidad nueva, pero ya te he dicho, apenas haya un nuevo sistema de televisión, el primer entrevistado va a ser tú, Andrés. Pedro, yo quiero darle las gracias por haberme acompañado. La verdad es que estos espacios son más de conversación artesanal que de entrevista formal. Creo que también es necesario, Pedro, que los profesionales de hoy nos reinventemos
y desde lo que hacemos, desde lo que estudiamos, lo que estamos estudiando, tengamos la oportunidad de ofertar y mercadear también nuestras profesiones. Y si no nos reinventamos, terminaremos quedando un poco obsoletos, que es lo que nos pasa a muchos profesionales hoy en día. Y utilizamos estos medios un poco para llegar a este tipo de espacios. No sé por qué no lo intentamos antes. Por ejemplo, la pandemia hubiese sido un buen espacio porque teníamos allí presente y cautivo a toda una población porque estábamos encerrados, pero hoy estamos acá y yo quiero agradecerle, Pedro, por su espacio. Se lo digo de corazón y con mucha sinceridad que para mí es un privilegio. Usted sabe lo mucho que lo aprecio Igualmente. y todas las cosas que usted nos enseña. Yo tengo la esperanza y le pedimos a Dios que haya Pedro para rato en Barranca Bermeja, porque difícilmente hay reemplazo del decano del periodismo barranqueño. Pedro, un abrazo y para terminar, un saludo. ¿Cómo van sus estudios de Derecho? ¿Ya terminó? Estamos avanzando, entramos a sexto semestre ya. Hay la fortuna de que no se podía quedar sin hacer preguntas, ¿no? Entonces le Por respondo. supuesto. Ahí estamos avanzando. ¿Le validan materias que ya vio cuando pues? Claro, pues se valida, como yo soy egresado mismo de la Universidad Cooperativa de Colombia, pero ese también precisamente es un reto, Pedro, para uno seguir cualificando su hoja de vida y sobre todo avanzando en nuestros temas. Ahí sí, como me diría el rector del colegio El Castillo, esa mezcla de psicología y derecho es una mezcla muy dura, entonces cuidado. Pedro, le mando un abrazo, Dios me lo bendiga, feliz Gracias. Navidad y espero que nos volvamos a ver Gracias. pronto. Y transmítale un mensaje muy especial a nuestro común amigo que usted sabe quién es. Claro que sí. Pedro, cuídese mucho y un placer. Chao, chao. Igualmente. Chao, amigos. Bueno, esto fue una entrega más de La Bitácora de la Noche. Espero volvernos a ver pronto. Estaremos con otros temas interesantes y les envío entonces un fuerte abrazo, feliz Navidad y que todos la pasemos de la mejor manera, cuidándonos entre todos. Chao, chao.